Hacer lo que se requiere de nosotros en cualquier situación sin que se convierta en un rol con el que nos identifiquemos es una lección esencial en el arte de vivir que todos estamos aquí para aprender. Somos más eficaces en todo lo que hacemos cuando realizamos la acción por el simple hecho de hacerlo, en lugar de como un medio para proteger y acentuar la identidad de nuestro papel. Cada rol es una percepción ficticia del yo, y a través de ella todo se personaliza, y por lo tanto se corrompe y distorsiona por el pequeño yo creado por la mente, cualquiera que sea la función que esté realizando. Casi todos los que ocupan posiciones de poder, como los políticos, las celebridades y los líderes empresariales y religiosos, se encuentran plenamente identificados con su papel, con algunas excepciones notables. Estos individuos pueden ser considerados VIPs, pero no son más que participantes involuntarios en el juego egoico, que a pesar de parecer muy importante, en última instancia no presenta un verdadero propósito. Es, en palabras de Shakespeare, una historia contada por un idiota llena de ruido y furia sin ningún significado. Shakespeare llegó a esta conclusión sin siquiera haber visto la televisión. Si el conflicto egoico tiene un propósito, es indirecto, crea más y más sufrimiento en este mundo, y el sufrimiento, aunque producido en su mayor parte por el ego, al final también lo destruye. Él es el fuego en el que se consume el ego. En este mundo de personalidades de rol, las pocas personas buscamos ser alguien diferente. Nos volvemos más capaces, más efectivos, cuando somos nosotros mismos. Sin embargo, no debemos tratar de ser nosotros mismos, porque ese es otro papel. Me refiero al llamado yo natural y espontáneo. Tan pronto como buscamos ser esto o aquello, jugamos un papel. Sé tú mismo es un buen consejo, sin embargo también puede ser engañoso. Primero la mente dirá, veamos, ¿cómo puedo ser yo mismo? Luego desarrollarás una estrategia de cómo ser yo mismo. Otro papel. Por lo tanto, ¿cómo puedo ser yo mismo? Es en realidad la pregunta equivocada. Presupone que tenemos que hacer algo para ser nosotros mismos. Pero el cómo no se aplica a este caso porque ya somos nosotros. Solo tenemos que dejar de añadir elementos innecesarios a lo que ya somos. Pero no sé quién soy. No sé lo que significa ser yo mismo. Cuando podemos sentirnos cómodos sin saber quiénes somos, entonces lo que queda es quiénes somos. El ser detrás de lo humano, un campo de pura potencialidad en lugar de algo que ya está definido. Así que deja de definirte a ti mismo, para ti mismo y para los demás. No morirás, nacerás. Y no te preocupes por la definición que te den los demás. Cuando una persona lo define, se está limitando a sí misma, por lo que el problema es suyo. Siempre que interactúes con alguien, no te comportes como si fueras básicamente una función o un rol, sino un campo de presencia consciente. ¿Por qué el ego juega un papel? Debido a una suposición incuestionable, a un error fundamental, a un pensamiento inconsciente, que es, no soy suficiente. Y a este pensamiento le siguen otros, como, tengo que desempeñar un papel para lograr lo necesario para completarme. Necesito lograr más para ser más. Sin embargo, no podemos ser más de lo que somos porque, bajo la superficie de nuestra forma física y psicológica, somos uno con la vida misma, con el ser. En la forma, somos y siempre seremos inferiores a algunas personas y superiores a otras. En esencia, no somos ni inferiores ni superiores a los demás. La verdadera autoestima y la auténtica humildad surgen de esta comprensión. A los ojos del ego, la autoestima y la humildad son contradictorias. De hecho, son lo mismo. Considerando la palabra patológico en su sentido más amplio, podemos decir que el ego en sí mismo es patológico, no importa la forma que tome. Cuando observamos la raíz de este término en griego antiguo, vemos cuán apropiado es aplicarlo al ego. Aunque a menudo se usa para explicar una condición de enfermedad, deriva de patos, que significa sufrimiento.
Esto, por supuesto, es lo que Buda descubrió hace 2600 años como una característica de la condición humana. Una persona dominada por el ego, sin embargo, no reconoce el sufrimiento como sufrimiento. Lo considera la única respuesta apropiada en cualquier tipo de situación. El ego, en su ceguera, es incapaz de ver el dolor que se inflige a sí mismo y a los demás. La infelicidad es una enfermedad mental-emocional que ha alcanzado proporciones epidémicas. Es el equivalente subjetivo de la contaminación ambiental del planeta. Los estados negativos como la ira, la ansiedad, el resentimiento, el descontento, la envidia y los celos, entre otros, no suelen ser vistos como negativos, sino como condiciones totalmente justificadas. Además, existe el malentendido de que no son creados por la propia persona, sino por alguien o un factor externo. Lo hago responsable de mi dolor. Esto es lo que implica el ego. El ego no puede distinguir entre una situación y su interpretación de una reacción a esa situación. Podemos decir, ¡qué día tan horrible!, sin prestar atención al hecho de que el frío, el viento y la lluvia, o cualquier elemento al que estemos reaccionando, no es horrible, son como son. Lo que es horrible es nuestra reacción, la resistencia subjetiva a ellos, y la emoción que es creada por esa resistencia. En palabras de Shakespeare, no hay nada bueno ni malo, el pensamiento es lo que lo hace así. Más aún, el ego siempre malinterpreta el sufrimiento como un placer porque, hasta cierto punto, se ve fortalecido por este estado negativo. Por ejemplo, la ira y el resentimiento exacerban el ego, aumentando la sensación de separación, enfatizando la diferencia de los demás y creando la postura de tengo razón, que se siente más como una fortaleza inexpugnable. Si pudiéramos observar los cambios psicológicos que tienen lugar dentro de nuestro cuerpo cuando nos vemos abrumados por estas disposiciones negativas, si pudiéramos ver cómo perjudican el funcionamiento del corazón y de los sistemas digestivo e inmunológico, así como muchas otras funciones corporales, sería obvio que estos estados son en realidad patológicos, es decir, no son patológicos, son formas de sufrimiento, no de placer. Cada vez que nos encontramos en este tipo de condición, hay algo en nosotros que desea negatividad, que la percibe como placentera o que cree que nos dará lo que deseamos. De lo contrario, ¿quién lo buscaría? ¿Quién querría hacerse miserable a sí mismo y a los demás y causar enfermedad a su propio cuerpo? Por lo tanto, cada vez que surge la negatividad y somos capaces de ser conscientes de que hay algo en nosotros que se complace en ello o cree que tiene un propósito útil, nos estamos volviendo conscientes del ego directamente. Es en este momento que nuestra identidad se transfiere del ego a la conciencia. Es decir, el ego se encoge, mientras que la conciencia se expande. Sí, en medio de la negatividad, podemos captar la idea de que en ese momento nos estamos causando sufrimiento a nosotros mismos. Será suficiente para ponernos por encima de las limitaciones de las reacciones y los estados egoicos condicionados. Esto te mostrará las infinitas posibilidades que se abren ante nosotros cuando la conciencia está presente, formas diferentes y mucho más inteligentes de enfrentar cualquier situación. Tan pronto como reconocemos nuestra infelicidad como algo poco inteligente, nos liberamos de ella. La negatividad está desprovista de inteligencia. Es siempre una creación del ego, que puede ser inteligente, pero no lo es. La astucia persigue objetivos pequeños y egoístas. La inteligencia ve el todo más grande en el que todas las cosas están interconectadas. La inteligencia está motivada por el interés propio y es extremadamente miope. En su mayor parte, los políticos y los profesionales de los negocios son inteligentes. Muy pocos son inteligentes. Todo lo que se logra a través de la astucia es efímero y siempre resulta en una derrota personal. La astucia divide, mientras que la inteligencia incluye.